cápsula de conocimiento y presentación del Seminario en Prevención de Conductas de Riesgo y Suicidio que desde la Fundación FIEPSA vamos a brindar el día sábado 28 de mayo a partir de las 16 horas y por plataforma Zoom. Una temática por demás compleja, por demás en actualidad y donde debemos entender que la prevención es la base fundamental y la prevención viene de la mano de la capacitación. Mi nombre es Francisco Rabadán y quiero compartir con ustedes, de manera muy breve, un poco de mitología griega. Quizás se pregunten por qué mitología. Porque creo que nos da la base de entender lo que muchas veces cuesta hacer prevención. Y me voy a referir puntualmente al mito de Sísifo. Sísifo era un regente de Corinto, por demás inteligente y hábil, al punto de que burla 2 veces la muerte. Esto no cae en gracia de los dioses, por lo tanto Zeus y Hades, cuando llega su momento, lo castigan por toda la eternidad en el Tártaro, con una pena que era empujar todos los días una piedra por una montaña, y cuando estaba por llegar a la cima, el mismo peso hacía que volviera a la base. Se considera desde distintos análisis que lo más grave de este castigo fue que era considerado un trabajo inútil y sin esperanza. Aquellos que trabajamos en prevención más de una vez pensamos que somos un poco Sísifo, ¿no? Esto de empujar una piedra todos los días tratando de dejar un granito de arena y nunca llegar a esa cima y volver a comenzar todos los días. La idea es que seamos muchos Sísifos, que podamos contagiar herramientas prácticas y básicas, no solo para nuestros adolescentes, sino para cualquier persona que lo necesite. Y que eso que se considera un trabajo inútil y sin esperanza se vuelve en realidad en una multiplicación de buenas intenciones, de esperanza para aquel que la necesita. En definitiva, invitarlos a que todos seamos un poco sísifos y compartamos esta breve cápsula de conocimiento y los espero el sábado 28 de mayo. Bueno, luego de ese breve recorrido y muy escueto, ¿no? Aclaro de lo que fue el mito de Sísifo, que a posterior con los años, Albert Camus, el filósofo, lo utiliza como título de su libro, El mito de Sísifo, de Camus, donde plantea uno de los preceptos, creo, más complejos que vamos a encontrar. Camus dice que el único problema filosófico serio en la vida es el suicidio. Tema que también vamos a abordar en este seminario. Para comenzar, debemos entender el contexto donde nos ubicamos, y esto es simplemente que sobre la faz de la Tierra somos más o menos 7.900 millones de habitantes, y cada uno de nosotros distintos. Cada uno de nosotros con distintas experiencias, con distintas vivencias, con distintas situaciones. Y eso hace que tengamos algo en particular. Hay 2 cosas que el ser humano a través del tiempo no puede dejar de hacer. La primera es comunicarse. Sí o sí comunicamos de manera permanente. Recuerden que solamente el 5% de nuestro lenguaje es la palabra. El resto comunicamos a través de los gestos, del tono de nuestra voz, del volumen que le impongamos, de la forma que decimos las cosas. Y la otra cosa que no podemos dejar de hacer es convivir en sociedad. En los primeros tiempos fue por una cuestión de supervivencia, ¿no? Convivir en sociedad para cazar, convivir en sociedad para buscar un refugio, para protegernos de las inclemencias del tiempo y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre empieza a convivir en sociedad y en esto de que todos somos distintos? Nacen o surgen los conflictos, ¿no? Indudablemente surgen los conflictos. Y dentro de los conflictos surgen de manera particular e individual las crisis. Las crisis son de distintas características, de distinta magnitud, pero debemos entender que básicamente es un estado temporal de trastorno y desorganización. Es ese momento que, por una situación determinada que nos saca de este normal vivir o de lo que nosotros llamamos normalidad, y nos vemos vencidos a nuestras herramientas, esas que fuimos adquiriendo a través del tiempo, que fuimos aprendiendo a través del tiempo en lo que se denomina el proceso de formación de nuestra personalidad,
se ven vencidas. Entonces, carecemos de los recursos que tenemos habitualmente, no solo desde lo cognitivo, desde lo conductual, sino también desde lo emocional. Entonces, sentimos que estamos avasallados por esa situación. A eso debemos sumarle que también entramos en un tipo de situación que se llama visión túnel, o esto como me gusta mencionar a mí, como las orejeras que le ponen a los caballos, ¿no? Muchas veces nos centramos tantísimo en el problema y no nos damos cuenta que tenemos la solución ahí al lado. ¿Y por qué esto de entender la temporalidad de la crisis? Y lo voy a comparar con otra frase que es bastante compleja, ¿no? Eh, Se dice que el suicidio es una solución permanente para problemas que son temporales. ¿Mm? Insisto, una solución permanente a problemas temporales. Por eso debemos entender la temporalidad de la crisis. Y entender también otra cosa. Las crisis no siempre se resuelven de manera positiva para nosotros. ¿Mm? O el resultado no es el esperado muchas veces, pero sí empieza y termina. Y en ese terminar, nosotros, indudablemente, aprendemos y volvemos o reforzamos estas herramientas que necesitamos o que nosotros hemos ido adquiriendo a través del tiempo. Y acá me gustaría, y quizás lo van a escuchar en muchas oportunidades, sobre todo si nos acompañan en el seminario, derribar el primer mito. Un mito que está instaurado socialmente y que debemos desterrar. ¿Mm? El psicólogo o el psiquiatra es únicamente para los locos. Señores, el psicólogo o el psiquiatra precisamente están para cuando nuestras herramientas, este tipo de herramientas, se ven vencidas, cuando no tenemos nosotros los elementos necesarios para hacerle frente. Sobre todo, y voy a hacer un poco de hincapié, en la adolescencia, ¿no? Edad por demás compleja de nuestra vida. En la adolescencia, donde hoy los jóvenes carecen de resolución de conflicto, carecen de empatía, hay muy baja tolerancia a la frustración, entonces muchas veces estas crisis, insisto, que para cada uno de nosotros son distintas. Yo siempre digo que no existe una crisis igual a otra, por más que hayamos aprendido, por más que tenga la experiencia de alguien que me la contó. ¿Mm? Cada uno de nosotros tiene herramientas distintas para hacerle frente. Las crisis se dividen en distintos tipos, pero vamos a mencionar simplemente que tenemos crisis que son esperables, que están relacionadas con nuestra etapa de desarrollo. Por eso menciono la adolescencia en particular, por eso la famosa crisis que se conoce de nuestra adultez o la crisis de los 40. Y después tenemos crisis que no son esperables, ¿m? Que están relacionadas con el día a día, con cosas que nos pueden pasar en el día a día. Dentro de estas situaciones de crisis y demás, aparecen, y vuelvo a la adolescencia, lo que se conocen como conductas de riesgo. ¿Por qué insistir tanto en la adolescencia? Porque en la adolescencia este tipo de conductas son por demás intensas. Hoy en esta suerte de que vivimos en una aldea global y demás, es como que tenemos acceso a un montón de información. No siempre esa información es buena. Entonces muchas veces intensifica esas crisis que por naturaleza vivimos dentro de la adolescencia. Las conductas de riesgo básicamente son todas acciones que son voluntarias o involuntarias, no solo individuales, sino también colectivas o por parte de una comunidad, y que pueden llevar a consecuencias nocivas. Esto voy a ser muy cortito, ¿no? En la adolescencia una de las principales características es esto de empezar a querer separarme de mi núcleo primario, que es aquel que me contuvo, que es aquel que me tuvo en una suerte de capullo de algodón, que es donde yo aprendí mis primeras herramientas, mis primeras defensas, y empiezo a querer identificarme con el mundo, con la tribu. Me empiezo a identificar con mis pares, y empiezo a ver cómo yo voy a influenciar sobre el mundo y cómo el mundo va a influenciar sobre mí, ¿no? Esa ruptura que se da en la adolescencia, con todas sus características, ¿no? El no estar de acuerdo con lo que dice mi núcleo primario, el no estar de acuerdo con mis padres, el renegar de todas esas cuestiones, aparecen
no solo conductas de riesgo, sino cuestiones que son más en el día a día, como el no me baño, el desarreglo, y en ese desapego que se está dando también, en muchos casos aparecen conductas de tipo violento. Entonces, esta noción de crisis está tan arraigada a nuestra adolescencia, entendiéndose por qué. Porque el joven tiene aspiraciones, proyecta sobre lo que él quiere hacer, sobre cómo quiere influenciar sobre el mundo, ¿no? Y muchas veces se da cuenta que esa sociedad en la que vive o que se está empezando a incorporar no le ofrece precisamente las posibilidades que él espera tener para realizarse. Si a eso le sumamos, como le dije, que existe una baja tolerancia a la frustración, que hay una suerte de estrategias fallidas de crianza, como se dice hoy, ¿no? En esta suerte de nueva forma de acompañar o de guiar a nuestros jóvenes adolescentes, se convierte realmente en una verdadera bomba de tiempo. Estas conductas de riesgo debemos entender que por lo general están asociados precisamente a cuestiones de violencia, ¿m? Y debemos entender algo. No es lo mismo violencia, la violencia como nosotros lo entendemos, hoy todo es violento. No, hay cuestiones que también están relacionadas con la agresión. Y ambas tienen diferencias muy particulares. Básicamente, la agresión es algo que es innato, que es natural, que viene con nosotros, que no es malo, que es lo que nos permite estar vivos. Es una suerte en esta comparación que se suele hacer con el estrés, ¿no? El estrés no es negativo, en cierta medida, es lo que nos permite estar vivos. A mí me gusta decir mucho, es esta comparación cuando vamos a cruzar una calle, ¿no? Esto de mirar hacia el otro lado, esos 2 segundos en que presentimos o vemos que algo está viniendo, esa señal de alerta. Indudablemente las diferencias entre violencia y agresión son muchas y se trabajan en cada una de sus características. Dentro de estas conductas aparecen muchas, voy a hacer hincapié en esta presentación solamente en 2, que creo que son las que más estamos vivenciando. La primera es el bullying. Insisto, entendamos que estamos en una cápsula de conocimiento porque esto es para indudablemente desarrollar y recorrer un hermoso espacio temporal. El bullying debemos entender que tiene ciertas características. La primera es la intencionalidad que existe de una o varias personas hacia otros. Segundo, que se repite. Y la tercera, que existe una diferencia de poder entre los actores de esta situación. El bullying básicamente es lo que se conoce hoy como acoso escolar, que es un acto netamente de violencia e indudablemente tiene un montón de aristas para trabajarlo. No solo en entender las características del bullying propiamente dicho, sino también en cómo podemos llegar a hacer prevención. Y un concepto que muchas veces nos olvidamos. Siempre hablamos del que sufre bullying, pero también tenemos que ir sobre la persona que hace el bullying, ¿no? Los porqués también son de la persona que lo comete. Y aquí reforzar un poco desde lo que se viene planteando desde la Organización Panamericana de la Salud, eh, que es un concepto que muchas veces olvidamos en esto de pretender estudiar y entender las conductas. Muchas veces las respuestas están en los mismos niños, ¿no? Volver a hablar con los niños y entender cómo ellos vivencian o cómo ellos entienden este tipo de situaciones. Y diferenciar claramente lo que es el bullying de una travesura. Creo que tenemos que diferenciar lo que es el bullying de una travesura. En nuestro país, en Argentina puntualmente, entre los años 2020 y 2021, los casos sumaron 12.300. Esto fue relevado en colegios primarios, no solo del sector público, sino también del sector privado, y por una ONG que es de carácter internacional, que se denomina Bullying Sin Fronteras. Asimismo, dentro de este bullying y en esto de que vivimos en una aldea global, aparece lo que se denomina el ciberacoso, ¿no? Nuestro país, insisto, cuenta con una estadística que es bastante compleja, sobre todo porque ocupamos el segundo lugar en América Latina con delitos de este tipo.
Y esa estadística nos dice que no son solamente esas 6.000 denuncias, sino que 2 de cada 4 de esos casos se manifiestan a través de plataformas digitales, ¿no? Y acá vamos a tocar algo que también hoy es algo que nos tiene que hacer mucho ruido y que tenemos que empezar a prestar atención, sobre todo aquellos que tenemos un poquito más de años, entender que esta era digital o en esta aldea global en la cual vivimos, quizás nosotros tengamos algunas herramientas para darnos cuenta de las cosas. Aunque no siempre, ¿no? Muchas veces los adultos superamos en estadísticas a los jóvenes. Vuelvo, la diferencia es que quizás nos afectan de otra forma esa situación. Básicamente, entender que, por ejemplo, en nuestro país, Argentina, hay estadísticas de enero del 2021, superamos nosotros la población mundial con la cantidad de teléfonos móviles, ¿no? O teléfonos que tengan conexión a Internet en relación con la población, ¿no? Tenemos un 121,6% más de teléfonos de los habitantes que somos. ¿Mm? Y a eso sumarle también la alta conectividad o el acceso a Internet. Y ni hablar de los usuarios de redes sociales. Eh, Vuelvo, ¿son malas las redes sociales? No, no son malas. Son malas cuando hay abuso, ¿no? Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de una suerte de adicción pasiva en el uso de las redes sociales, en el uso de la telefonía y demás. Y aparecen así distintos tipos de delitos, que insisto, trataremos de arrojar un poco de luz sobre cada uno de ellos. Aparece el ciberacoso, aparece el juego de las princesas, que está sumamente de moda hoy en adolescentes, en niñas y adolescentes. Aparece el pubbing, el sharenting, el bumping. ¿Mm? eh, Aparecen las apuestas digitales, donde estadísticamente está demostrado que hay niños de 9 años que ya participan en apuestas digitales. La idea es poder contar con ciertas herramientas o empezar a manejar estos vocabularios para abrir un poco los ojos, para volver a entender este concepto de control parental, que creo que muchas veces lo hemos escuchado, pero no lo ponemos en práctica, no los aplicamos, y vuelvo, ¿no? Eh, este tipo de conductas no solo afectan a los jóvenes, adolescentes o a los niños, también a los adultos. ¿Mm? Para que ustedes se den una idea, voy a mencionar simplemente el bumping, que viene de vampiro, ¿no? Vampiro, ping, texto, y hace referencia a esto del uso de la pantalla fuera de los horarios indicados y que estadísticamente en un 36% disminuye nuestro rendimiento el día posterior. ¿Mm? ¿Qué es lo grave de esto? Que los adultos superan en porcentaje a la cantidad de jóvenes adolescentes que usan el teléfono fuera de su horario. ¿Mm? Entonces también eso nos empieza a generar algunos signos de pregunta. Insisto, cada una de estas conductas es apasionante poder ir tratando de desenrollarla y entender que están, que existen. eh, Siempre me gusta hacer una aclaración, ¿no? Yo puedo o no compartir un montón de situaciones, ¿no? Puedo o no compartir o estar de acuerdo en estas conductas y demás, o tener mi opinión personal. Que tenemos que entender que las conductas están, que existen y que día a día nuestros adolescentes tienen acceso a esto. ¿Mm? Y ahora, ¿qué es lo complejo o lo más complejo de estas situaciones? Que los ciberdelitos, estas nuevas formas de comunicarnos en las redes a través de distintas, no solo redes de mensajería, sino de redes sociales, que el bullying, que el ciberacoso, que la violencia, que los abusos y demás, terminan en dos conductas que son por demás complejas. ¿Mm? Y conductas que creo que tenemos que poner unos signos de admiración muy grandes porque están relacionadas con el parasuicidio o las conductas autolesivas y el suicidio propiamente dicho. ¿Mm? Recuerden que a nivel mundial el suicidio en la franja etaria que va de los 15 a los 29 años es la cuarta causa de muerte no natural en el mundo, o de muerte violenta, también como se le suele denominar, y en nuestro país, Argentina, es la segunda causa, la segunda causa de acuerdo al último informe de UNICEF.
Y para eso voy a poner un poco los números de Argentina como para tener una referencia. Las estadísticas son a junio del 2020 y dice que 3.183 personas mueren por suicidio en mi país, Argentina, y de los cuales 1.846 son jóvenes y adolescentes, con una característica muy preocupante. ¿Mm? Vuelvo, 10 a 19 años o de los 15 a 19, por lo que UNICEF la cataloga como la segunda causa de muerte violenta en nuestro país. Y a eso vamos a agregarle algo que es por demás peligroso, que ha comenzado a ser un motivo de investigación un poco más constante, y es que aparece en nuestro país el suicidio infanto-juvenil. Niños que van de los 9 a los 12 años y en esta conducta que es multicausal deciden quitarse la vida. No está reflejado en estas estadísticas los que son autolesiones, que requiere un capítulo aparte, ¿no? Sobre todo por entender la conducta autolesiva. ¿Mm? Eh, Básicamente, siempre me gusta destacar una cifra que hace mella, que duele, que muchas veces la gente dice, las estadísticas son pesadas, sí, pero es la única forma que nosotros tengamos una suerte de cachetada y podamos centrarnos en donde estamos parados, ¿no? A nivel mundial, cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida. Yo creo que esa es la cifra que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra cabeza. Y sobre esto, y para ir haciendo una suerte de un cierre en esta breve cápsula, 4 pilares sobre los cuales se asientan o se viene estudiando que se asientan quizás hoy las principales falencias, ¿no? La primera es afecto y la crianza, y esto está relacionado a cuestiones que creo que todos aquellos que son padres lo deben vivenciar, en esto de todos tenemos, o todos nuestros hijos son especiales o particulares por algo, ¿no? Dice que existe un solo hijo perfecto en el mundo y cada padre lo tiene. Pero en ese concepto nosotros estamos desaprendiendo a acompañarlos, ¿no? En realidad estamos, situaciones que no podemos negar, padres que van a los colegios a hablar con los docentes porque su hijo en vez de un 8 tiene que tener un 10, porque tiene que tener un 10 y porque tiene que ser así. ¿Mm? O a discutir, o padres que terminan haciéndole el trabajo buscando no sé qué perfección porque no los estamos preparando para el más adelante, ¿no? Es esta suerte de yo quiero tener todos por el solo hecho de quererlo. Eso no se olviden que les genera a nuestros niños, sobre todo cuando entran en la adolescencia, en esta etapa de, insisto, querer influenciar o empezar a trabajar con su tribu a ver cómo va a poder impactar en el mundo, indudablemente carecen de las herramientas, entonces nos encontramos con adolescentes con baja autoestima, que no tienen tolerancia a la frustración. A eso le vamos a sumar en este mundo de impaciencia, donde no se entiende que la vida es un proceso, ¿no? Que tenemos que ir atravesando cada una de esas etapas, nos guste o no nos guste. Eh, Voy a hacer mención simplemente a una sola cosa. Hoy tenemos el mundo del ya y el ahora. ¿Mm? No vamos muy lejos. Yo quiero comprar algo, entro a Mercado Libre, presiono 2 botones, ya está, no tengo ni que elegirlo. Hoy tenemos aplicaciones hasta donde cargamos nuestros datos personales y hasta con un mapita nos ubica. Si alguien que coincide con nuestra relación, hacemos así, ya estamos hasta de novio, ¿no? Eso lo único que nos lleva es a desaprender habilidades sociales, ¿no? El comunicarse en el cara a cara es algo que se aprende en el día a día. ¿Mm? Hasta para pelearnos con otro, como yo digo, necesitamos una interacción. No es solamente eso que vemos nosotros detrás de las redes sociales, en estos falsos parámetros que estamos tomando hoy en las redes sociales. Y vuelvo, no es que sea negativo, tengo amigos en muchos lugares del mundo y me parece que es fascinante las redes sociales, ¿no? El poder conocer gente de un lado al otro, compartir conocimientos y demás. El medio es el cómo, ¿no? El cómo voy a encontrar ese balance. ¿En qué momento se convierte en una adicción? Y la generación o cómo va generando este distanciamiento en el cara a cara con el otro, ¿no? Eh, Me gusta poner de ejemplo que más de una vez, y calculo que a más de uno le pasó, mensajearte con una persona y quizás encontrártela en la calle a los 10 minutos y saludarla y no saber de qué hablar, porque como que ya te dijiste todo a través de WhatsApp, ¿no?
Eh, Hoy comunicamos a través de emojis, de la carita, de acuerdo a cómo me conteste lo que yo interpreto que el otro está entendiendo, ¿no? Hacemos un comentario, del otro lado recibimos un ja, casi decimos wow, y algo no le gustó. Ya si pone jaja, es bueno, más o menos. Y si son tres ja, 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 pues decir, bueno, va queriendo. ¿Mm? Y entender acá otra cosa, ¿no? Aparte de que se ha convertido en una niñera digital y demás, cosa que, insisto, ampliaremos y profundizaremos en el proceso del seminario, entender algo que es real, que llega un momento que en esto de, insisto, me separo de mi grupo primario, voy a luchar contra el mundo, aparece algo que es el ambiente, que es la realidad, ¿no? Un ambiente que es totalmente corporativo, donde he tenido oportunidad de entrevistar hace poco un montón de personas que están en ese ámbito, porque no me cerraba una parte, ¿no? Y hablamos mucho de liderazgo, de trabajar sobre las emociones, de acompañar al empleado y demás. Y en todos lados la reflexión es la misma. Existe allá afuera un mundo donde es muy claro. No sos productivo, no me rendiste, vas. ¿Mm? Entonces muchas veces vemos que esta cuestión que se idealizan a través de redes sociales y demás no son tan en ese mundo competitivo que existe de afuera. Eh, por supuesto, todo, insisto, es apasionante y es cuestión de hablarlo y seguramente en esto que no todos somos iguales vamos a discernir en un montón de situaciones, pero eso es lo importante de estos procesos de crecimiento. ¿Cuál es la idea de compartir esto? Es un poco también contarles cómo va a ser el seminario que vamos a llevar adelante, como les dije, el 28 de mayo a partir de las 6 horas. Y la idea es pasar por cómo se forma nuestra personalidad, las crisis, las conductas de riesgos, entender que hay distintos tipos, características, fenómenos que nos influencian. Ahí trabajar puntualmente sobre esas conductas como es el bullying, el ciberacoso, adicciones, entender la diferencia entre violencia y agresión, las conductas que nosotros vamos desarrollando dentro de estas redes sociales o dentro de la red en general, cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que tenemos en este tipo de cuestiones. Hablar un poco del metaverso, ¿no? Esto que ya está acá hoy, que por más que nos den ganas de mirar para otro lado, está, ¿ah? Ese mundo virtual que hoy está acompañándonos y jugando alrededor nuestro. Ahí abordar las dos conductas más complejas por el hecho de que son conductas que ponen en riesgo o en serio riesgo, en el caso de las autolesiones, la vida de las personas, y es hablar un poco de suicidio, en esto de entender que debemos hablar de lo que nadie quiere hablar de lo que no se habla, ir un poco de la mano a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y esto de que en el lema para el presente año nos invita a que hablemos del suicidio porque es la única forma que vamos a conocer sus causas y de esa forma vamos a poder combatirlas. Entender un concepto que es muy difícil, ¿no? Eh, el suicidio es muerte. También debemos desterrar ese tabú. El suicidio es muerte. Pero ¿saben qué? Hablar del suicidio es hablar de vida. ¿Mm? Hablar del suicidio es hablar de vida. ¿Por qué? Porque es la única forma que yo voy a poder hacer prevención. Entonces vamos a recorrer un poco lo que son las estadísticas, su historia, por qué durante toda la historia ha estado en una suerte de oscuridad, en una suerte de halo de sombras, de misterio, no solo desde la religión, sino de la sociología, de la psicología y demás. ¿Mm? Hoy continúa así. Y después trabajaremos una suerte de herramientas prácticas que están íntimamente ligadas a los primeros auxilios psicológicos que buscaremos tener y en esto siempre me gusta decir lo mismo, ¿no? Estamos hablando de conductas que son multicausales, por lo tanto requieren de múltiples intervenciones. Ojalá existiera una palabra mágica que yo les pudiera decir para que una persona deponga de una actitud o deje de eh, ser víctima o deje de ser quien hace bullying, ¿no? No existe una palabra mágica, lamentablemente. Sí, debemos conocer, debemos capacitarnos para de esa forma tratar
muchas veces con herramientas que son muy básicas y prácticas, y creo que todos conocemos, simplemente que las tenemos en el olvido, ¿no? Voy a hacer mención a dos palabritas que yo creo que se han puesto de moda, es la palabra. Eh, las he visto tatuadas muchísimo, y sobre todo en jóvenes. Empatía y resiliencia. ¿Mm? Lo grave es que muchas veces no sabemos cómo aplicar la empatía, independientemente que se diga por ahí que la empatía es innata y que se puede trabajar. ¿Mm? Todos hoy hablamos de empatía y siempre con este concepto que les aviso está medianamente errado, que es el ponerme en el lugar del otro. La empatía es un poquito más que eso. ¿Mm? Entonces es necesario que esa palabra la empecemos a llevar a la acción también. Quizás pueda parecer que ha sido demasiado rápido, pero la idea es más o menos brindar un pantallazo de cómo vamos a abordar la temática en este seminario que tenemos previsto desde la Fundación FIEPSA. Hacer un poco hincapié en esto, ¿no? De que esto es un compromiso de todos. Un compromiso que tenemos como padres, como amigos, como alumnos, como profe, como el rol que nos toque jugar en esta vida. Entender que es necesario capacitarnos. A mí siempre me gusta decir lo mismo, ¿no? No necesariamente tiene que ser con FIEPSA, pueden hacerlo con cualquiera. En estas temáticas es por demás complejo. Y sí voy a hacer hincapié en la temática en la cual soy especialista, que es la prevención del suicidio. Vuelvo casi sin darnos cuenta, con herramientas que son básicas, entender que nosotros podemos estar salvando una vida. Gracias por acompañar esta cápsula de conocimiento. Los espero el 28 de mayo a las 16 horas. La información la van a encontrar en nuestra página web www.fiepsa.com y reforzar esto, ¿no? Esto es un compromiso de todos. Gracias.